Bien, redes de datos. En un principio se tornó evidente que el usar dispositivos de almacenamiento como un medio de transporte para poder compartir datos, pues no era un método eficaz ni económico para desarrollar la actividad empresarial. Por lo que la red fue creando la posibilidad de generar copias múltiples de los datos. Entonces, cada vez que se modificaba un archivo, había que volver a compartirlo con el resto de los usuarios. Si dos usuarios modificaban el archivo y luego intentaban compartirlo, se perdía alguno de los dos datos que ya estaban trabajándose por las modificaciones. Por lo que las empresas necesitaban una solución para resolver con éxito los problemas que se explicaron. Entre ellos, pues cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos, cómo comunicarse con eficiencia, cómo configurar y administrar una red. Una de las primeras soluciones fue la creación de los estándares de red de área local, por sus siglas LAN, Local Area Network en inglés. Como los estándares LAN proporcionaban un conjunto abierto de pautas para la creación de hardware y software de red, se podrían compatibilizar los equipos provenientes de diferentes empresas. Esto va a permitir o permitía la estabilidad de la implementación de las LAN. En un sistema LAN, cada departamento de la empresa era una especie de isla electrónica. A medida que el usuario de los computadores de las empresas aumentaba, pues entonces pronto resultó obvio que incluso las LAN no eran suficientes. Lo que se necesitaba era una forma de que la información se pudiera transferir rápidamente y con eficiencia, no solamente dentro de una misma empresa, sino también de una empresa a otra. Por lo que la solución fue la creación de redes de área metropolitana, las llamadas MAN, y redes de área amplia, por sus siglas WAN. Como las WAN podían conectar desde usuarios dentro del área geográfica extensas, pues eso permitieron que las empresas se comunicaran entre sí a través de grandes distancias. Como podemos nosotros ver en esta imagen, el resumen de la combinación de ambas. Aquí tenemos algunas longitudes que se consideran para las LAN, para las WAN. Bien, dentro de la historia solamente vamos a comentar algo relacionado con ello. Toda la información la pueden encontrar en el PDF que vamos a compartir con ustedes. Pero bueno, a mediados de los 80, los usuarios con computadoras autónomas comenzaron a usar módems para conectarse con otras computadoras y compartir archivos. Estas comunicaciones se denominaban comunicaciones punto a punto o de acceso telefónico. El concepto se expandió a través del uso de computadoras que funcionaban como punto central de comunicación en una conexión de acceso telefónico. Y bueno, en 1960 hubo un gran cambio, en los 70s, 80s, y fue hasta en 1990 cuando ya se empiezan a desarrollar las redes de área amplia. Bien, dentro de los dispositivos de red, los equipos que se conectan en forma directa en un segmento de red se les va a denominar dispositivos. Estos dispositivos se van a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo está compuesto por los dispositivos de usuario final. Los dispositivos de usuario final incluyen las computadoras, las impresoras, los escáneres y además dispositivos que brindan servicio directamente al usuario. El segundo grupo está formado por los dispositivos de red. Los dispositivos de red son todos aquellos que se conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. Los dispositivos de usuario final se conectan a los usuarios con la red, también se le conoce con el nombre de host. Dentro de los dispositivos de red, lo que llegan a proporcionar son conexiones, ya sea atendidos por cable, la concentración de conexiones, la conversión de los formatos de datos y la administración de la transferencia de datos. Y bueno, algunos de los ejemplos de dispositivos que se ejecutan estas funciones son los conocidos como repetidores, los hubs, los puentes, los switch y los routers.
Todos los dispositivos de red que aquí se van a mencionar o que se mencionan se tratarán de abordar con la información que irán viendo ustedes más adelante. Un repetidor es un dispositivo de red que se utiliza para generar una señal. Los repetidores generan señales analógicas o digitales que se distorsionan a causa de pérdidas en la transmisión producidas por la atenuación. Un repetidor no toma decisiones inteligentes acerca del envío de paquetes como lo hace un router o un puente. Los hubs concentran las conexiones. En otras palabras, son los que permiten que la red trate un grupo de hosts como si fuera una sola unidad. Eso sucede de manera pasiva, sin interferir en la transmisión de datos. Los hubs activos no solo concentran a los hosts, sino que además regeneran las señales. Los puentes convierten los formatos de transmisión de datos de la red, además de realizar la administración básica de la transmisión de datos. Los puentes, tal como su nombre lo indica, proporcionan las conexiones entre LAN. Los puentes no solo conectan las LAN, sino que además verifican los datos para determinar si le corresponde o no cruzar el puente. Esto aumenta la eficiencia de cada parte de la red. Los switch de grupos de trabajo agregan inteligencia a la administración de transferencia de los datos. No solo son capaces de determinar si los datos deben permanecer o no en una LAN, sino que pueden transferir los datos únicamente a la conexión que necesitan esos datos. Otra diferencia entre un puente y un switch es que un switch no convierte datos de transmisión de datos. Los routers poseen todas las capacidades indicadas que se mencionaron, donde los routers pueden regenerar las señales, pueden concentrar múltiples conexiones, pueden convertir formatos de transmisión de datos y manejar transferencias de datos. También pueden conectarse a una WAN, lo que esto les va a permitir conectar una LAN que se encuentra separada por grandes distancias y ninguno de los demás dispositivos puede proporcionar este tipo de conexión. La topología de red define la estructura de una red. Una parte de una definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos. La topología física más comúnmente usada son una topología de bus, que usa un solo cable, que es un backbone, que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hubs se conectan directamente a este backbone. La topología de anillo conecta un host con el siguiente y el último host es el primero. Esto va a crear un anillo físico de cable. La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración. La topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switch. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida, pero en lugar de conectar los hub o switch entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología. Lo que viene siendo la topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control de red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente de su aplicación. Como se puede observar en el gráfico, cada hub tiene sus propias conexiones con los demás hubs, aunque en el Internet cuenta con múltiples rutas para cualquier ubicación. No adoptan la topología de malla de manera completa. Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos, que incluyen cómo se construye la red física, cómo los computadores se conectan a la red, cómo se formatean los datos para su transmisión, cómo se envían los datos, cómo se manejan los errores. Estas normas de red son creadas y administradas por una serie de diferentes organizaciones y comités. Entre ellos se incluye el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas IEEE, el Instituto Nacional Americano de Normalización, ANSI, por sus siglas,
la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, TIA, la Asociación de Industrias Electrónicas, EIA, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Antiguamente era conocida por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, CCITT. Aquí estamos viendo unos protocolos de comunicación de computadoras, donde tenemos las capas del modelo de comunicación de las computadoras, la simbología para las capas de pares, de lo que viene siendo el receptor y el transmisor, la comunicación entre pares y el protocolo de las capas, que son las reglas mediante las cuales el receptor se comunica con el transmisor. Dentro de las redes de área local, las LAN, estas van a constar de los siguientes componentes: de computadoras, de tarjetas de interfaz, de dispositivos periféricos, de medios de red y dispositivos de red. Dentro de las LAN, estas permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir localmente archivos e impresoras de manera eficiente y posibilitar las comunicaciones internas. Un buen ejemplo de esa tecnología es el uso del correo electrónico. Lo que hacen es conectar los datos, las comunicaciones locales y los equipos informáticos. Algunas de las tecnologías comunes de la LAN pues, es el Ethernet, el Token Ring y el FDDI. Dentro de las redes de área amplia, las WAN interconectan a las LAN, que a su vez van a proporcionar acceso a las computadoras o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de una área geográfica extensa, pues van a permitir que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes distancias. Las WAN permiten que las computadoras, impresoras y otros dispositivos de una LAN puedan compartir y sean compartidas por redes en sitios distantes. Las WAN van a proporcionar comunicaciones instantáneas a través de zonas geográficas extensas. El software de colaboración va a brindar acceso a información en tiempo real y recursos que permiten realizar reuniones entre personas separadas por largas distancias en lugar de hacerlas de persona a persona. Networking es un área amplia, también dio lugar a una nueva clase de trabajadores donde, pues, hoy en día lo estamos viviendo, tener empleos a distancia y no tener que salir de sus casas para ir a trabajar. Aquí están algunas de las características de las cuales están diseñadas para operar dentro de un área geográfica extensa, permitir el acceso, suministrar conectividad y conectar dispositivos. Bien, la MAN es una red que abarca un área metropolitana. Algún ejemplo sería una ciudad o una zona suburbana. Una MAN generalmente consta de una o más LAN dentro de un área geográfica común. Como ejemplo, un banco con varias sucursales puede utilizar una MAN. Normalmente, se utiliza un proveedor de servicios para conectar dos o más sitios LAN, utilizando líneas privadas de comunicación o servicios ópticos. También se pueden crear una MAN usando tecnologías de puente inalámbrico, enviando haces de luz a través de áreas públicas. Una SAN es una red dedicada de alto rendimiento que se utiliza para trasladar datos entre servidores y recursos de almacenamiento. Al tratarse de una red separada y dedicada, evita todo conflicto de tráfico entre cliente y servidores. La tecnología SAN permite conectividad de alta velocidad de servidor a almacenamiento, de almacenamiento a almacenamiento o servidor a servidor. Este método usa una infraestructura de red por separado, evitando así cualquier problema asociado con la conectividad de las redes existentes. Las SAN poseen las siguientes características: rendimiento. Las SAN permiten el acceso concurrente de matrices de disco o cinta por dos o más servidores a alta velocidad, proporcionando un mejor rendimiento del sistema. Disponibilidad. Las SAN tienen una tolerancia incorporada a los desastres, ya que se pueden hacer copias exactas de los datos mediante una SAN hasta una distancia de 10 kilómetros o equivalente a 6.2 millas. La escalabilidad, al igual que una LAN o una WAN, puede usar una amplia gama de tecnologías. Esto permite la fácil
reubicación de datos de copia, de seguridad, de operaciones, de migración de datos y duplicación de los mismos entre los sistemas. Dentro de la red, ¿o qué es una red privada virtual? Una VPN es una red privada que se construye dentro de una infraestructura de red pública, como la infraestructura global. Con una VPN, un empleado a distancia puede acceder a la red de la sede de la empresa a través de Internet, formando un túnel seguro entre la computadora del empleado y un router VPN en la sede. ¿Cuáles son las ventajas de la VPN? Los productos, como puede ser Cisco, por ejemplo, admiten los más avances que se tienen de las VPN. La VPN es un servicio que ofrece conectividad segura y confiable en una infraestructura de red pública compartida, como lo es el Internet. La VPN va a permitir conservar las mismas políticas de seguridad y administración que tiene una red privada. Son la forma más económica de establecer una conexión de punto a punto entre un usuario remoto y la red de un cliente de la empresa. Algunas de las tres principales características de los tipos de VPN. Un VPN de acceso va a ser capaz de brindar acceso remoto a un trabajador móvil y a una oficina pequeña o alguna oficina ya sea de hogar, por sus siglas SOHO, a la sede de la red interna o externa mediante una infraestructura compartida. Las VPN de acceso usan tecnología analógica de acceso telefónico, RDIS, líneas de suscripción digital, IP móvil y de cable para brindar conexiones seguras a usuarios móviles, empleado a distancia y sucursales. Las redes internas VPN, estas van a permitir conectar a las oficinas regionales y remotas a la sede de la red interna mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones dedicadas. Las redes internas VPN difieren de las redes externas VPN, ya que solo permiten el acceso a empleados de la empresa. Y por lo tanto, las redes externas VPN conectan a socios comerciales a la sede de la red mediante una infraestructura compartida utilizando conexiones dedicadas. Las redes externas VPN difieren de las redes internas, ya que permiten el acceso a usuarios que no pertenecen a la empresa. Una de las configuraciones más comunes de una LAN es una red interna, a veces denominada intranet. Los servidores de web de red interna son distintos de los servidores de web públicos, ya que es necesario que un usuario público cuente con los correspondientes permisos y contraseñas para acceder a la red interna de una organización. Las redes internas están diseñadas para permitir el acceso por usuarios con privilegios de acceso a la LAN interna de la organización. Dentro de una red interna, los servidores web se instalan en la red. La tecnología de navegador se utiliza como interfaz común para acceder a la información, como ejemplo, los datos financieros o los datos basados en texto y gráficos que se pueden guardar en esos servidores. Las redes externas hacen referencia a aplicaciones y servicios basados en la red interna y utilizan un acceso extendido y seguro a usuarios o empresas. Em, a empresas externas. Este acceso generalmente se logra mediante contraseñas, identificaciones de usuarios y seguridad a nivel de las aplicaciones. Por lo tanto, una red externa es la extensión de dos o más estrategias de red interna, con una interacción segura entre empresas participantes y sus respectivas redes internas.